Querido Padre y Señor que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por este hermoso día que podemos compartir aquí en la iglesia. Y gracias por traernos con tu Espíritu Santo. Te queremos pedir que tu Espíritu Santo repose sobre cada uno de nosotros, que tus ángeles acampen a nuestro alrededor y que todo lo que leamos en la Biblia, tu Espíritu Santo, que fue el que le inspiró, ilumine nuestra mente y nuestro pensamiento para entenderla. Señor, guíanos en esta noche, que podamos vivir y experimentar un ambiente celestial y que podamos salir de aquí transformados por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias entonces en Daniel capítulo 4. El apunte que ustedes recibieron en el estudio bíblico lo tienen que traer completado a ese para el viernes que viene y entonces lo repasamos. Daniel capítulo 4. En Daniel capítulo 4 nos encontramos con que Nabucodonosor tiene nuevamente un sueño. Y dice el versículo 1, Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en la tierra, paz o sea multiplicada. ¿Quién escribe el capítulo 4 de Daniel? Nabucodonosor. Es una carta que extendió Nabucodonosor. Es un mensaje de Nabucodonosor a todos los pueblos. Nabucodonosor es el autor del capítulo 4 del libro de Daniel. Está bien que Daniel fue el que lo desarrolló después, pero era la carta que Nabucodonosor escribió para que todo el reino se enterara lo que había pasado con ellos. ¿Sí? Históricamente hay algunos datos interesantes y los cuales le voy a pedir a Edu que una para atrás. Históricamente hay algunos datos interesantes. Ustedes saben que yo les conté que hasta una determinada fecha, 1547, se encontraron los rollos de Qumran. En la década del 50 se empiezan a investigar a profundidad y más adelante también. Y en el 75 un hombre encuentra, 1975, que había un escrito, ¿sí?, cuneiforme, donde hablaba de cierta enfermedad que tuvo el rey de Babilonia. Y en alguna de esas renglones, en alguna de esas frases, podemos ver que dice: no puede amar a su hijo ni a su hija, no puede atender la eságida. La eságida era un complejo de templos para la adoración. Estaba enfermo. Hay otras cosas que también nos confirman que el libro de Daniel es lo que decimos que es. En la historia, por ejemplo, Beroso, sacerdote babilónico, citado por Flavio Josefo, dice que enfermó en el año 43 de su reinado. Citado por Eusebio, dice que fue poseído por un dios. Muchas veces en las culturas cananitas, en las culturas como la babilónica, se creía que cuando algún rey enloquecía era porque había sido poseído por una divinidad. Ustedes saben que estos imperios fueron todos politeístas. No adoraban a un dios, sino que adoraban a varios dioses. Y dentro de los varios dioses que adoraban, por ejemplo, la Babilonia, la Gran Babilonia, vamos a ver ahora que dice Nabucodonosor, la Gran Babilonia que yo edifiqué, tenía, por ejemplo, 53 templos. Adentro de Babilonia, 53 templos. ¿Qué más tenía? 955 santuarios menores y 834 altares callejeros. Adoraban mucho, ¿no? Y a muchos dioses. El templo más grande era Etemenanki, compuesto por 7 terrazas y tenía 90 metros de alto. Su estilo de construcción se lo conoce como sigurat, o sea, como pirámide. ¿Vieron como en Egipto? Así, nada más que este era en terrazas, como la de los aztecas, los incas. Estas culturas tenían la adoración a los astros. Entonces creían que mientras más cerca de los astros estaban para adorar, mejor era. Y ahí estaba Babilonia. Y Nabucodonosor ahora escribe. Versículo 2. Vamos a ver. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Nabucodonosor ahora va a hablar entonces de los grandes prodigios y milagros que el Dios Altísimo hizo con él. Nos va a dar a conocer desde una experiencia real cómo conoció él a tu Dios y a mi Dios. Recuerden siempre esto: de acuerdo a tu Dios, así vas a ser vos. Si tenés un Dios flaco en poder, así va a ser tu vida, flaca en poder. Si tenés un Dios, como lo describe la palabra, un Dios poderoso, un Dios amante, un Dios misericordioso, así va a ser tu vida.
Nuestra vida demuestra la calidad de Dios que tenemos. Si nuestra vida es de arrastrados, aunque ya hace tiempo que conocemos a Dios, eso demuestra el Dios que tenemos. Quiere decir que no conocemos al Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios poderoso, es un Dios misericordioso, es un Dios amante. Ese es el Dios de la Biblia. Y Nabucodonosor, ahora en esta experiencia, nos va a contar cuando él conoció a ese Dios. Y entonces el versículo 4 nos dice: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Miren este dibujo de Babilonia. ¿Sí? Ahí tenemos el sigurat. Y sigue diciendo Nabucodonosor: y vi un sueño que me espantó, y tendido en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por eso mandé que vinieran, ¿quiénes? Muy bien, los sabios de Babilonia, para que le mostrasen ¿qué? La interpretación del sueño. Interesante, ¿no? Me recuerda el capítulo 2. El rey tiene un sueño y ¿a quién llama? A los sabios de Babilonia. ¿Para qué? Para que le den su interpretación. Este estaba más fácil. El rey se acordaba del sueño. ¿Se acuerdan en el capítulo 2 que el rey no recordaba el sueño? Sabía que había tenido un sueño importante, pero no lo recordaba. Acá sí, se lo acuerda, con detalles. Y entonces llama a los sabios del reino. Y entonces sigue diciendo la palabra de Dios. Y vinieron magos, versículo 7, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Capítulo 2. ¿Había pasado eso también? Sí. Habían venido de todos los sabios de Babilonia y no habían podido mostrar la interpretación del rey cuando tuvo el sueño en el capítulo 2. Y era más difícil, sí, no se acordaba el sueño, pero ahora se acuerda. Ni aún así pudieron mostrarle. Porque ¿quién es el que revela? ¿Se acuerdan el texto clave del capítulo 2? Dios es el único que revela los misterios y el futuro. Y aquí nos vamos a dar cuenta que el sueño de Nabucodonosor, aparte de tener un montón de enseñanzas, de principios bíblicos, tiene una profecía para el tiempo de Nabucodonosor. Esta profecía se cumplió en la vida de Nabucodonosor mismo. Sigamos leyendo. Hasta que entró, versículo 8, delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza. Mientras estaba en mi cama, me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía como fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimentos para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenían de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Y clamaba fuertemente y decía: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre las hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado un corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos. La resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna, Él reina de los hombres, y que a quien Él quiere se lo da, y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Se repite 3 veces que en Daniel mora el espíritu de los dioses santos. Indudablemente Nabucodonosor creía en más que un dios, y él pensaba que el espíritu de esos dioses santos estaba en Daniel. ¿Cuál era el espíritu que estaba en el Daniel? El espíritu de Dios, el Espíritu Santo, estaba en Daniel.
inspirándolo, dándole un don especial, el de profecía y el de revelación. Y entonces cuando el Espíritu Santo estaba en Daniel, él revelaba los misterios, él revelaba los sueños. Y entonces Nabucodonosor describe el sueño que era un árbol chiquito, ¿no? ¿Chiquito? No, grande, gigante. La copa llegaba hasta el cielo. Las aves vivían en él. La sombra que daba era semejante para todos los animales y el fruto abundante para todos. Pero, versículo 13, dice Nabucodonosor que vio que descendía un vigilante y santo. El versículo 13 y el 17 son muy interesantes. El versículo 13 y 17 me dicen: vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Y entonces el versículo 17 dice: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a él quiere se lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Tengo ganas de irme un poquito por una rama del árbol, ¿no? Que es los vigilantes y santos. ¿Ustedes me dejan que me vaya 5 minutitos por la rama del árbol? ¿Podemos? Para contarle un poquitito de los vigilantes y santos. Hay un lugar especial en el cielo. Hay un lugar muy especial, que se describe en Job capítulo 1 y capítulo 2. Que se describe en Salmos 50, 1 y 2. Que se describe en Salmo 48 del 1 al 4. Que se describe en Ezequiel 28, en Ezequiel 14 del 12 en adelante. Ezequiel 28, 14 en adelante y en Isaías 14, 12 en adelante. Y que se describe también en Hebreos capítulo 12, versículos 20 en adelante. Y también en Apocalipsis capítulo 4. Este lugar hermoso del cual les hablo es el lugar donde todos los seres celestiales que componen el concilio celestial se reúnen periódicamente. No sabemos cada cuánto tiempo, pero se reúnen periódicamente. En Job capítulo 1, versículo 6 en adelante, la Biblia, la palabra de Dios, me dice que un día vinieron los hijos de Dios delante de Jehová, y entre los cuales vino ahí también Satanás. Bueno, ¿quién eran los hijos de Dios? Ustedes saben que hay una confusión grande, algunos con los hijos de Dios. Por ejemplo, cuando dice que los hijos de Dios buscaron a las hijas de los hombres, en Génesis capítulo 5, algunos creen que son los ángeles. Que los ángeles malos que habían descendido a la tierra después de la batalla que hubo en el cielo, en Apocalipsis 12, versículos 7 al 9, descendieron y se acostaron con las mujeres. Y entonces tuvieron gigantes. Errónea interpretación, porque la Biblia nunca me dice que los ángeles son hijos de Dios. Es más, si ustedes van a Lucas y miran la genealogía de Jesús, se van a dar cuenta de que Adán era hijo de Dios. Y ahí tendría que haber estado Adán en el concilio celestial en Job 1.6. Pero no estaba Adán. ¿Quién estaba? Satanás, porque él era el príncipe de esta tierra. ¿Se acuerdan cuando viene a tentarlo Satanás a Jesús? Que le dice: todos estos reinos te daré si postrados me adorares, porque a mí fueron entregados y a quien quiero se lo doy. Él era el príncipe de este mundo. Y entonces tenía acceso libre como príncipe de este mundo a las reuniones de concilio celestial, donde van los primogénitos que se reúnen en los cielos, según Hebreos. ¿Y dónde está ese concilio? En Jerusalén, en la Santa Jerusalén, la ciudad de Dios celestial, según Hebreos capítulo 12, versículo 22. Y en ese concilio se deciden muchas cosas de las que pasan aquí en la tierra. Y uno de los vigilantes y santos, un siervo del concilio celestial, que vamos a ver cuántos hay cuando lleguemos a Daniel capítulo 7, ahí vamos a ahondar en el concilio celestial, todavía no. Cuando lleguemos a Daniel capítulo 7 vamos a ver cuántos integrantes tiene ese concilio. Pero uno de esos integrantes bajó hacia el planeta Tierra trayendo una resolución. Los vigilantes y santos habían dado una resolución. Ese concilio lo preside Jehová, lo preside Dios. Y entonces la resolución era que el árbol tenía que ser cortado, pero las raíces tenían que dejarlas en tierra, con hierro y bronce afirmándolo a la tierra. Y sobre ese árbol cortado iba a caer el rocío, las heladas, e iba a tener su parte en el campo. Vamos a ver el capítulo, me pasé, una más para atrás, perdón Edu, estaba perdido, ahí está. Fíjense en el Daniel capítulo 4 versículo 22, nosotros recién leímos hasta el 21, Daniel le dice algo al rey, y entonces le dice: eres tú mismo, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio
hasta los confines de la tierra. Entonces vemos que ese árbol gigante está representando a Nabucodonosor. De aquí sacamos la conclusión de que en una visión profética o en un sueño profético, los árboles pueden simbolizar a los seres humanos. ¿Sí? Entonces, cuando nos vayamos en algún momento, que vamos a tener que ir a Apocalipsis capítulo 7, y veamos que Juan, el discípulo amado, está teniendo una visión viendo a los 4 ángeles que sostienen los 4 vientos, y hay otro ángel que sube de donde sale el sol, y que les dice, no suelten los vientos para que no le hagan mal ni al agua, ni a la tierra, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. ¿A quién no tienen que hacer el mal? A las personas cuando son los árboles. Cuando lleguemos al capítulo 7 vamos a ver que son la tierra y el mar. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Vamos con la siguiente, Daniel 4, 19 al 27. Vamos a leer del 22 al 27. 20 al 27. El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y has llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y se ha mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Un tiempo equivale a un año, 7 tiempos son 7 años. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echará de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada. Y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, tus iniquidades, haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. ¿Quién era el árbol? Nabucodonosor. ¿Qué significaba que iba a ser cortado? Que iba a quedar loco. Que iba a quedar loco. Que le iban a quitar su reino de su mano. Para que se diera cuenta de que estaba siendo un orgulloso. Para que se diera cuenta de que estaba haciendo las cosas mal. ¿Qué significaba que las cepas, las raíces iban a quedar atadas a la tierra con atadura de hierro y bronce? Que su reino iba a quedar firme hasta que él reconozca que Dios es el único Dios que gobierna sobre la tierra. Para que él reconozca que Dios es aquel a quien él quiere le da el gobierno y a quien él quiere se lo quita. Que Dios es el único que está en control. El capítulo 4 del libro de Daniel está en consonancia con el capítulo 2 del libro de Daniel. Decíamos en el mensaje específico al finalizar el capítulo 2 del libro de Daniel que uno de esos mensajes es que Dios está en control. Dios está en control de la historia. Los griegos, como muchos otros, creían que Dios era un Dios atemporal. Dios no se introducía en la historia humana. Dios dejaba, veía. Los deístas, por ejemplo, también pensaban eso, que Dios había venido, había creado el planeta Tierra, había creado al hombre y se había ido a algún lado. El Dios relojero le llamaban. Se había ido a algún lado y ahí estaba el mundo, yendo y viniendo, sin que Dios intervenga. Pero la Biblia nos muestra que Dios interviene en la historia humana. La Biblia nos muestra que Dios interviene para comunicarse con sus hijos. Y ese es el Dios de la Biblia. Y quiere comunicarse con vos también, por medio de su palabra. Por eso es lindo que estemos dedicando este tiempo para venir a comunicarnos con el Señor. Comunicación ascendente, la oración. Comunicación descendente, la palabra del Señor. Y el Señor nos habla por medio de su palabra. Y entonces nos dice la palabra de Dios que Nabucodonosor dijo, todo esto le vino al rey Nabucodonosor. Sigue la próxima, versículo 29. Al cabo de 12 meses, ¿cuánto es 12 meses? Un año. ¿Qué pasó al cabo de 12 meses? Paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? 31.
Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. A ti se te dice. ¿Qué hizo Nabucodonosor? ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Hacía un año que había recibido la advertencia de Dios. Hacía un año que Daniel, Belsasar para él, le había venido y le había interpretado el sueño. Y le había dicho, rey, ¿qué le había dicho Belsasar? ¿Cuál era el consejo de Belsasar? 27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia. Y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Pero él no lo hizo. Él siguió en su camino. Él siguió haciendo lo que él quería hacer. Y así le fue. Y entonces nos dice la palabra de Dios en el versículo 32, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, como a los bueyes te apacentarán. 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. ¿Y qué pasó? En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba con los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Interesante, ¿no? El orgullo y la autosuficiencia del rey lo llevó a una dura prueba por 7 años. Luego reconoció su condición y se humilló su corazón delante de Dios. 7 años, mis hermanos, viviendo como animal. 7 años, el rey. No estamos hablando de cualquiera. El rey. El rey del imperio más glorioso, uno de los más gloriosos que existieron. Una de las maravillas del mundo antiguo era los jardines colgantes de Babilonia, que habían sido construidos por Nabucodonosor, para que su esposa se sienta bien, cómoda, contenta, no extrañando las plantas del Líbano. Él las hizo traer desde el Líbano. Años construyendo eso. La gran Babilonia, que tenía un muro de 90 metros de alto por 22 metros de ancho, para que los carros con gente de a caballo tirando flechas puedan cabalgar sobre el muro de 90 metros. La gran Babilonia, que tenía un foso alrededor de ella, por donde pasaba el río Éufrates. La gran Babilonia, que no podía ser destruida hasta ese momento. El rey de la gran Babilonia, 7 años como vaca, 7 años como oveja, comiendo, haciéndose encima. ¿Qué habrán dicho sus súbditos? ¿Qué habrá pensado su familia? Bueno, pueden haber pensado que un Dios estaba en él, ¿no? Dios de esos paganos, que estaba en él. Otro que se habrá vuelto loco. Lo más milagroso, mis hermanos, es que el reino de él permaneció firme. Hay algunos que dicen que nadie se atrevió a matarlo porque pensaban, también alguna creencia, que no era un Dios sino un espíritu de demonio que tenía él. Y entonces si uno lo mata, el espíritu se lo lleva el que lo mató. Algunos pensaban en eso también, dicen los historiadores. La cuestión no se sabe por qué. Nadie lo mató, pero sí se sabe por qué el reino no cayó. Porque Dios se lo había prometido. Y le dijo, cuando vos reconozcas que yo soy el que reina, cuando vos reconozcas que lo que tenés es porque yo te di la vida, cuando vos reconozcas, ahí te voy a devolver la razón. Hay mucha gente que no reconoce. Mis hermanos, reconozcamos. Lo que tenemos, lo tenemos gracias a Dios. Hay mucha gente que dice, no, yo me pelé el lomo para hacer esto. ¿Y quién te dio el lomo para pelarlo? El Señor. No, yo trabajé duro para esto. ¿Y quién te dio la fuerza para trabajar? El Señor. ¿Quién te dio la vida? El Señor. ¿Quién te da el aliento de vida? El Señor. ¿Quién te da los días de gracia sobre la tierra? El Señor. Entonces todo lo que tenemos y somos es del Señor. Por eso el apóstol Pablo nos dice que cuando nosotros somos transformados en una nueva criatura en Cristo, las cosas viejas pasaron, son aquí todas hechas nuevas y ahora somos uno con Cristo. Y reconocemos que todo lo que somos y tenemos es de Él. Humanamente uno es egoísta, como Nabucodonosor, y uno humanamente piensa que lo que tiene se lo hizo Él y lo que soy yo. Pero cuando nosotros estamos viviendo en el Espíritu, cuando nosotros estamos viviendo en Cristo, reconocemos que lo que tenemos es del Señor. Y también reconocemos que le vamos a tener que dar cuenta por lo que tenemos. Porque los vigilantes y santos están observando tu vida y mi vida.
Por eso dice, por ejemplo, el libro de Eclesiastés, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Puede ser que estemos engañando a algunos por algún tiempo. Puede ser que estemos engañando a muchos por mucho tiempo, pero no vamos a engañar a todos todo el tiempo. Y al que no vamos a engañar es a Dios. Y a los que no vamos a engañar son a los vigilantes y santos que están en el concilio celestial. Entonces puede ser que uno engañe a la iglesia, que uno engañe a la familia, pero si tenés algo en tu corazón que necesita ser cambiado, se lo tenés que entregar al Señor. Sí o sí, porque es el único que te puede salvar. Es el único que te puede cambiar. Y tristemente Nabucodonosor no entendió eso. Y aunque tuvo un año para repensar y seguir adelante con el consejo que le había dado Daniel, no lo hizo. Y le vinieron las consecuencias. Y esas consecuencias fueron 7 años como animal. 7 años como animal. Fueron necesarios 30 años para que Dios pudiera alcanzar el corazón autosuficiente del rey Nabucodonosor. ¿Por qué 30 y no 7? Porque Dios trabajó con Nabucodonosor desde el mismo momento que vio a Daniel, Misael, Ananías y Azarías, que eran 10 veces mejores que los otros. Desde ese momento Dios empieza a trabajar en el corazón de Nabucodonosor y le demuestra que estos 4 hebreos son mejores que los otros, no porque sean más buenos, sino porque entregaron su vida a Dios. Empieza a trabajar fuertemente con el sueño del capítulo 2 de Daniel, donde le muestra todo el devenir histórico hasta la segunda venida de Cristo, que es la piedra, y Cristo mismo es la piedra. 30 años pasan desde que Nabucodonosor tiene el primer encuentro con Daniel y sus compañeros, hasta que pasan los 7 años. Ya no se exalta y glorifica a sí mismo, ahora más bien exalta y alaba al Dios del cielo. Cuando finalmente las personas reconocemos a Dios como Rey y Señor verdaderos de nuestras vidas, entonces, solo entonces, tenemos perfecta paz. Vamos a ver las lecciones de este capítulo. Vamos a terminar de leer lo que dijo Nabucodonosor, versículos 34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar los que andan con soberbia. El rey Nabucodonosor termina su carta diciendo, yo ahora, rey Nabucodonosor, alabo, glorifico, engrandezco al Dios del cielo. Ahora yo, rey Nabucodonosor, me humillo a mí mismo y digo, el único que gobierna es el Dios del cielo. El único que necesita adoración es el Dios del cielo, al que vive por los siglos de los siglos, cuyo reino es sempiterno, eterno, y cuyo dominio no deja de existir. Dios está pronto a traer a la existencia ese reino, que según capítulo 2 de Daniel es la piedra que viene, le pega a la estatua, desgrana toda la estatua y se hace un monte. Cristo está pronto a volver, segunda venida de Cristo. En Hebreos nos dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que ese mismo Jesús que se fue va a volver por segunda vez, no teniendo nada que ver con el pecado, porque Él ya vino y venció al pecado en su carne. Imagínense qué valiente que es Jesús, mis hermanos, qué valiente. Porque Él sabía que la única forma de matar al enemigo pecado era cargándolo Él y matándolo en su propia carne. Él cargó el pecado en sí mismo y lo mató dentro de Él. Y entonces ahí nos dio la oportunidad de salvación. Y ese Dios es el Dios que está adorando Nabucodonosor. ¿Cuáles son algunas de las lecciones que sacamos de este capítulo? Capítulo 4 del libro de Daniel. La soberbia y el orgullo antecede a la caída. Ojo si tenés soberbia y orgullo. Ojo, porque el Señor te quiere salvar. Y si vos tenés soberbia y orgullo y en algún momento le pedís al Señor que te salve, Él va a hacer todo lo que esté de su lado, de acuerdo a los derechos que vos le des, para que te salves. Y ustedes saben qué es lo mejor que hay que hacer con un soberbio y un orgulloso. Quebrarle las piernas. No literalmente, ¿no? No le quieren la pierna a nadie, mis hermanos, por favor. No, el pastor dijo, y salen con un bate, ¿no? Yo sé que mi vecino es orgulloso.
Si se salva quebrándole las piernas, lo agarro a palazos. No. Quebrándole las piernas significa de que el Señor nos humilla. Necesitamos humillarnos. Porque el orgullo es una fortaleza dentro del corazón del hombre. El orgullo genera barreras dentro del corazón del hombre. El orgullo, la suficiencia propia, genera murallas dentro de nuestro corazón para que el Espíritu Santo no pueda penetrarlo. Hace que nuestro corazón se transforme en un corazón de piedra. Por eso, en Ezequiel capítulo 36, versículo 25, 26, 27, en el 26, Dios nos promete que va a quitar el corazón de piedra y nos va a poner uno de carne. Porque el corazón de piedra orgulloso no deja que la espada aguda de 2 filos penetre. Porque la Biblia, según Hebreos, es una espada aguda de 2 filos que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero si tenemos corazón de piedra, la espada aguda de 2 filos hace tin, tin y rebota, como hace una piedra cuando una espada le pega. Pero si tenemos un corazón de carne, lo atraviesa y lo hace bolsa. Y entonces el Señor muchas veces, si somos orgullosos, necesita hacernos caer para que reconozcamos nuestro orgullo. Por eso el orgullo y la soberbia anteceden a la caída. Si nosotros nos humillamos ante el Señor y reconocemos que tengo orgullo, o reconocemos que soy soberbio, y le decimos, Señor, por favor, aparta de mí todo esto, el Señor nos va a ayudar para que lo dejemos y no tengamos que caer. Por un tiempo la impresión que había hecho, la amonestación y el consejo del profeta fue profunda en el ánimo de Nabucodonosor. Pero el corazón que no ha sido transformado por la gracia de Dios no tarda en perder las impresiones del Espíritu Santo. La complacencia propia y la ambición no habían sido desarraigadas todavía del corazón del rey y más tarde volvieron a aparecer. Hay veces que nos engañamos a nosotros mismos. Hay veces que hacemos un esfuerzo para demostrar que hemos cambiado, pero realmente no cambiamos. Y eso no tarda mucho en aparecer. Hay veces que tratamos de cambiarnos a nosotros mismos y eso no funciona, no sirve. Nadie puede cambiarse a sí mismo, nadie, por más que se esfuerce. ¿Podrá el leopardo, por más que se esfuerce, dice la palabra de Dios, quitar sus manchas? No, el leopardo. Ay, yo quiero ser como el tigre y tener rayas, dice. Embromate, soy leopardo. Y entonces el Señor te dice, ay, yo voy a cambiar porque soy pecador, pero yo voy a cambiar. Y el Señor te dice, sin mí no podés cambiar, porque soy un leopardo. Señor, pues yo quiero ser un corderito. Bueno, vení a mí. No, yo voy a cambiar solo, porque yo puedo. No, soy leopardo. La única forma de que te transforme el Señor es yendo a Cristo y que el corazón tuyo se entregue a Cristo. Si un corazón no está entregado completamente a Cristo, no cambia. No cambia. Engaña, pero no cambia. Porque la transformación de la cual habla Cristo es una transformación neta. Por eso la transformación se la compara con la metamorfosis. Es otra criatura totalmente distinta a la otra. Pero para eso tengo que ir a Cristo. Si no me pasa lo que pasó con Nabucodonosor. Engañó a algunos un tiempo, pero el orgullo, todo lo que tenía en su corazón malo, floreció después de un tiempo. ¿Qué otra lección tenemos? Dios tiene paciencia. Sus juicios no necesariamente se ejecutan inmediatamente. El juicio de Dios se demoró durante meses, pero en vez de ser inducido al arrepentimiento por esta paciencia divina, el rey alentó su orgullo hasta perder confianza en la interpretación del sueño y burlarse de sus temores anteriores. Un año después de haber recibido la advertencia, la sentencia vino hacia sus oídos y fue ejecutada. Si todavía no te pasó algo malo que vos pensaste que te iba a pasar si seguías siendo malo, no te acomodes. Porque la gracia del Señor tiene un límite. Necesitamos cambiar. No nos podemos jugar a que, bueno, el Señor es bueno. Y sí, el Señor es bueno, pero es justo también. Y aquí había una sentencia. Si Nabucodonosor hubiera cambiado su corazón, ¿hubiera estado con las bestias del campo? No. Dios le dio un año de gracia para que se arrepienta. ¿Y se arrepintió? No. Es por eso que 2 de Pedro nos dice que el Señor Jesús no es que retarda su promesa, sino que tiene paciencia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dios te está esperando, pero ¿hasta cuándo te va a esperar? Necesitas tomar una decisión de cambio. Y no tomar una decisión de cambiarme. No. Tomar una decisión de entregarle el 100% de tu vida a Cristo y que Él te cambie. Y eso es lo más difícil. Porque si nos cambiamos nosotros, nos cambiamos como nosotros queremos. Pero si el Señor te cambia, te dice, pues tomá, ponete este pantalón, ponete esta media, pero esa camisa no me gusta. Es la que yo digo que te vas a poner.
porque es la que más linda te queda espiritualmente. No, señor, pero es re incómoda esa camisa. A mí no me gusta, aparte se me ríen todo cuando me pongo esa camisa. No nos gusta que nos cambie. Nos gusta elegir la ropa a nosotros. Por eso, en la parábola de el hombre que hizo una cena de bodas, viene y un tipo no tenía puesto el traje de boda, que se lo había mandado él. Entonces le dice, oye amigo, ¿y qué haces sin el traje de boda? Ay no, lo tengo acá en la falda porque era re incómodo, rey, tome. Muchas gracias, de buena onda, usted me lo hizo, pero tome. No, ponételo, que si no, no podés estar acá adentro. No, es re incómodo ese traje, rey. Aparte me lo puse un ratito, todos se me reían. No, empecé a pasar vergüenza con mi familia. No, ya no me gustó. No, me empezaron a pelear y me dijeron que me habían lavado la cabeza porque me ponía ese traje. No, tome. Ah, ¿no querés ponerte el traje? Llévenlo afuera, échenlo afuera. No, rey, no, pero aguante un poquito. No, afuera. Si hay alguien estando en la boda del Cordero, tiene que estar con el traje de bodas. Y ese traje de bodas simboliza un carácter. Y ese carácter tiene que ser transformado por Cristo Jesús, no por nosotros mismos. Porque nosotros no podemos cambiar el carácter. Y si todavía estamos en tiempo de gracia, tenemos que aprovechar ese tiempo, no como Nabucodonosor, que se dejó estar y no aprovechó el tiempo. Entonces, segunda lección, el Señor nos da gracia para que nosotros tomemos las decisiones. No nos dejemos estar con las decisiones que tenemos que tomar. El peligro de desafiar la voluntad de Dios. Durante 7 años, Nabucodonosor fue el asombro de todos sus súbditos. Durante 7 años fue humillado delante de todo el mundo. Al cabo de ese tiempo, la razón le fue devuelta y mirando con humildad hacia el Dios del cielo, reconoció en su castigo la intervención de la mano divina. Hay veces que nosotros desafiamos la voluntad de Dios. Hay veces que el Señor nos marca, clarito, tenés que hacer tal cosa, necesito que hagas tal cosa. Te llamo para tal cosa. Y nosotros andamos desafiando la voluntad de Dios. Hay veces que nos creemos más sabios que Dios. Y hay veces que nuestro orgullo va más allá de lo que tendría que ir. Recuerdo que yo había hecho una promesa. Déjeme darle un consejo. Nunca digan nunca. ¿Sí? Nunca. Nunca digan nunca. Yo tenía un nunca. ¿Les conté del nunca que tenía? ¿Ya? ¿No? Tenía varios nunca, creo que el Señor ya me hizo hacer todos los nunca que yo dije alguna vez, así que ahora no digo más nada. Pero ustedes saben que yo era herrero y docente, y entonces dije, nunca voy a ser peón de albañil. No me gustaba la albañilería, no me gusta la mezcla, no me gustaba la porla, no me gustaba la cal, no me gustaba estar mojándome, no me gustaba. Y no lo necesitaba porque yo tenía la herrería y era docente. Entonces yo dije, nunca voy a ser peón de albañil, cualquier cosa, menos peón de albañil. Resulta que les conté la otra vez que Dios nos llamó para que nos vayamos desde Santa Fe, nos mudemos hasta Entre Ríos a estudiar teología, a estudiar para ser pastor. Y después de una serie de complicaciones y que el Señor nos mostró que teníamos que ir y que el Señor contestó todas nuestras peticiones de confirmación, nos fuimos con mi esposa. Pero llegamos un domingo 4 de enero de 2012 a Entre Ríos. Nos mudamos. Nos habíamos mudado a un departamento que solamente tenía un mes libre. No tenía más que eso, así que en ese mes teníamos que conseguir otro. Nos habíamos mudado sin plata, porque acuérdense que yo tuve que renunciar a todo mi trabajo para poderme ir. Y nos habíamos mudado sin saber de qué yo iba a trabajar. Y nos habíamos mudado con Elu de 6 años, de 6 meses. Y ahí estábamos. El domingo nos mudamos, primera noche, Elu y Eli se acuesta y yo desesperado. Señor, vos nos mandaste hasta acá, pero es una locura, Señor. La gente que me dice que estoy loco tiene razón. Tiene razón, padre, porque, mira, la Elu tiene 6 meses, ¿con qué la voy a atender? ¿Con qué le voy a dar de comer? Y no tengo ni trabajo, ni siquiera casa. Nos quedan 29 días ya acá y tengo que salir. ¿Y dónde voy a vivir? Señor, yo quiero instalar un taller de herrería, me encantaría, te lo pido por favor, pero ¿cuándo? ¿Dónde? Entonces le hice un pedido al Señor. Señor, dame un trabajo, por favor, el que sea, pero dame, yo quiero juntar dinero para poder seguir adelante. Me acosté. Y entonces, yo casi nunca sueño, ¿sí? Los psicólogos dicen que sí, que sueño. Yo les creo, pero yo no me acuerdo de los sueños. Yo soy como Nabucodonosor en Daniel 2. Me levanto como si me hubiera acostado hacía 5 minutos y nada más. No recuerdo los sueños. Hay 3 sueños de mi vida que yo recuerdo. Y uno es este. Estoy en el sueño y me meto en una construcción. ¿Sí? Me meto en una construcción. Todo ladrillo de cerámico hacia mi derecha y hacia mi izquierda. Era un pasillo. Y empiezo a transitar por el pasillo hasta que llego a un codo. ¿Sí? Y entonces llego a ese codo y miro hacia la derecha y había un amigo mío. Ese amigo se llama Ernesto Giordana. Cuando yo estaba viviendo en Santa Fe, él vivía en Santa Fe y era constructor. Entonces él hacía bloques de 4, 5, 7 departamentos y yo le hacía todo lo que era de herrería. Le hacía las escaleras, le hacía las rejas, los portones, las barandas de escalera, etc.
Entonces lo miro y le digo, cabeza, ¿qué hace? Pablito, ¿cómo andás? Me dice él. Estaba con una gorrita, hacia la izquierda la tenía, ¿sí? Y cuando yo miro así, él hace, shh, ¿vieron el típico shh de contrapiso contra la pala, juntando mezcla y el pff, adentro del balde, ¿no? Cabeza, Pablito, ¿cómo andás? Me dice. Bien, le digo. ¿Y vos? Bien, bien. Me dijo tu viejo que te venís acá a Entre Ríos a estudiar. Sí, le digo, ya me vine. Ay, ¿de qué está laburando? De nada, le digo, necesito conseguir laburo urgente. Yo quiero poner un taller. En el sueño, ¿no? Y le contaba, no, pero acá donde estamos nos falta un mes, tenemos que salir de ahí, así que tengo que conseguir otro departamento. Y bueno, estoy orando para ver si ese departamento tiene espacio para el taller, pero no tengo máquina, no tengo nada, así que necesito laburar. ¿No sabe de algo? Y él me dice, vení que te iba a presentar a mi socio, a Miguel. Nosotros estamos buscando un ayudante, ¿no querés ser nuestro ayudante? Sí, le decía yo en el sueño, no entendía por qué en el sueño le estaba diciendo que sí. Sí, dale, ¿y cuándo arrancamos? Mañana a las 6 de la mañana. Y me despierto, mis hermanos. 3 de la mañana. Digo, no puede ser, no, peón de albañil, no. Me enojé. Y me acosté y me dormí de nuevo. Y me levanto a las 5:30 y no me acuerdo del sueño. Así que me levanto, me preparo el desayuno, a las 6:15 se despierta la Elu, que quería mamar. Se la paso a la Eli, le preparo el desayuno a la Eli. Oramos juntos y le digo, me voy a ir a ver si consigo trabajo y casa. Son las dos cosas que teníamos. Así que salgo y entro a andar. Iba andando en el auto, tenía un Torino 68, que le ganaba una picada cualquiera ese. Era el más picado de todo. Y entonces andaba en mi autito, ¿no? Y llego a una calle y veo la camioneta de Ernesto. Una Ford Ranger blanca. Cabina y media. Paro atrás y digo, le voy a saludar al cabezón, capaz que sabe algo, ¿no? No me acordaba del sueño todavía. Y entonces empiezo a caminar por la vereda, me meto en la construcción y cuando me meto en la construcción me empiezo a poner nervioso y digo, no puede ser. Me vino el sueño a la mente. A la derecha y a la izquierda los mismos ladrillos. Y yo empecé a caminar nervioso, era la primera vez que me pasaba, yo no entendía nada, digo, no, esto no puede ser. Y entonces voy caminando, llego a la esquina y no paso a la esquina, miro así por la esquina, ¿no? Y aunque no me dicen qué siento, ¡shh! Ernesto Jordana con una gorrita hacia la izquierda, y yo digo, acá se viene, a ver, hola cabeza, ¿cómo andás? Pablito, al otro día a las 6 de la mañana, peón de albañil, con Ernesto y con Miguel. Y yo todos los días que iba a trabajar de peón de albañil decía, ¿por qué dije que nunca iba a trabajar de peón de albañil? Orgulloso. Pensé que nunca lo iba a necesitar. Y ahí me encontraba, haciendo mezcla, haciendo 3x1, haciendo 7x8, no sé cuánto eran, yo qué sé. Y ahí, ¿no es cierto? Amigándome con todos esos elementos enemigos míos para mí, ¿no? Y aprendí un montón de cosas, me empezó a gustar. Yo todos los días le decía al Señor, Señor, ayúdame para que me guste. Y si tengo que aprender una lección con esto, ayúdame a aprenderla rápido, Señor. Cosa que no tenga que pasar 2 veces por el mismo camino, ¿no? Y entonces ahí estaba, tuve 3 meses trabajando con ellos. Me divertí un montón con los dos, aprendí un montón con los dos. Pero lo que aprendí también es que cuando uno está donde Dios quiere que esté, haciendo lo que Dios quiere que haga, hay una plenitud en el corazón que no se compara con nada. El primer mes no me gustó la albañilería, seguía disgustándome. Pero yo todos los días, a las 5 de la mañana, 4:30 me levantaba, hacía mi culto, a las 6 menos 10 salía para llegar a las 6 y trabajábamos hasta las 2 de la tarde. Y todos los días yo iba contento al trabajo. ¿Por qué? Porque estaba seguro de que Dios me había mandado ese trabajo. Y entonces en mi corazón había una plenitud porque sabía que yo estaba donde Dios quería que esté, haciendo lo que Él quería que yo haga. Pero el orgullo mío me llevó a ser peón de albañil, me parece. Si yo nunca hubiera dicho, nunca voy a ser peón de albañil, capaz que el Señor me daba otra, ¿no? Pero bueno, ahí me demostró que el orgullo del ser humano tiene que ser humillado. Y yo doy gloria a Dios porque me humilla. Porque cuando yo no le hago caso y no reconozco, Él me presenta en alguna situación para que yo reconozca y diga, sí, Señor, tenés razón, perdón. Pero creo que tenemos que reconocer lo antes posible si es que tenemos orgullo en algún área de nuestra vida, para no sufrir. Porque a Nabucodonosor no le tocó ser peón de albañil, le tocó ser animal por 7 años. ¿Por qué? Porque desafió la voluntad del Señor. El rey se convierte. El que fuera una vez orgulloso, monarca, había llegado a ser un humilde hijo de Dios. El gobernante tiránico e intolerante era un rey sabio y compasivo. El que había desafiado al Dios del cielo y blasfemado contra él reconocía ahora el poder del Altísimo y procuraba fervorosamente promover el temor de Jehová y la felicidad de sus súbditos. ¿Cómo era ahora? El que había sido un tiránico e intolerante, sabio y compasivo. Una vez una señora me decía, yo soy así, me tienen que bancar, así soy yo. Bueno, pero así te va a perder, le decía yo. Éramos amigos, ¿no? Y me decía, pero yo soy así, este es mi carácter, pero con ese carácter no puedo ir al cielo.
Esas son ropas que al Señor no le gustan. Él te quiere dar una ropa nueva, un vestido nuevo, que es el carácter de Cristo. No, pero a mí me tienen que bancar así. No te va a bancar nadie, te va a quemar, le decía yo. La castaba, ¿no? Pero es verdad, parte del discurso era verdad. ¿Cuál? Que nosotros no podemos decir, bueno, yo soy así. Si en algún momento de tu vida fuiste intolerante y tiránico, olvídate, si conociste a Cristo, eso ya pasó. Necesitas ser transformado, porque si no, olvídate, te vas a perder. Y aparte de que te vas a perder, haces sufrir a todos los que están alrededor tuyo. Porque como el rey era tiránico e intolerante, ¿quiénes sufrían? Los que estaban alrededor de él. El siervo, el que le venía a traer la comida. ¡Dale, apurate! Y le tiraba alguna palabra, ¿no? ¿Quién era el que sufría? El siervo. La mujer. ¡Dale, vieja! ¿Qué te pasa que estás tan atrasada? Tanto te va a costar ponerte el corsé, ¿no? Supongamos que usaba corsé, ¿no? ¿Quién sufría? La mujer. Dale, ves que hubiera querido tener otro hijo, capaz que le decía al hijo, ¿no? Intolerante, tiránico. Necesitamos cambiar, pero nosotros solos no podemos. ¿Quién lo cambió a Nabucodonosor? Dios. Entonces, si nosotros fuimos de alguna madera dura, cuando el Señor nos conoció, tenemos que ahora decirle al Señor que nos transforme en pino lioti, ¿no? Una maderita bien blanda, la traspasá con cualquier cosa. De esa maderita. Y más blanda todavía si conocen alguna, yo no conozco mucho de madera, pero alguna más blanda. ¿Por qué? Porque si no te estás automintiendo, te estás autoengañando. Y bueno, fui con los intolerantes y tiránicos, pero puede ser que haya sido un mujeriego, ¿no? Y ya está, olvídate, ahora tenés tu esposa y disfrutala. Y orale todos los días al Señor para que te ayude a amarla cada vez más y amarlo cada vez más a tu esposo. Tal vez fuiste un mentiroso. Necesitas que el Señor te transforme para nunca más mentir. Y capaz que vas caminando por la calle y te dicen, hola, ¿cómo estás? Bien. Y salí de esa charlita de 5 minutos y decís, ya dije 3 mentiras, perdóname, Señor. Otra vez. Pero todos los días decirle, Señor, ayúdame a no mentir. Ayúdame a no mentir. Transformame, Señor, y ponete en la mano de Él para que te humille y no mienta. Y entonces llega y, ustedes saben que a los que somos trabajadores particulares, nos tienta mucho la carne con la mentira, ¿no? Entonces, a mí me pasaba, ¿no? Me venía alguno a pedir algún trabajo, y entonces me decía, che, Pablo, ¿y terminaste mi trabajo? No, ya lo arranqué, pero todavía no lo terminé. Dame 2 días más. Ni los fierros había comprado, ¿no? Entonces el Señor tuvo un gran trabajo que hacer conmigo. Pero para eso me tuvo que humillar. Entonces cuando me llamaba alguien, y yo le estaba pidiendo al Señor, Señor, ayúdame a que no engañe más ningún cliente, que le diga toda la verdad. Entonces me llamaba alguien, ¿no? Pablito, ¿y me arrancaste el trabajo? Y entonces, ¿qué le digo, no? Porque me humillo si le digo que no. Yo le había prometido que le iba a arrancar. Entonces, mirá, vos sabés que me atrasé, calculé mal los tiempos y bueno, no lo hice. Y algunos me retaban. Y otros me decían, tranquilo, no pasa nada, yo te llamé por llamarte, no, pero tomate tu tiempo. Y había algunos que me decían, bueno, pero vos me prometiste, ¿y ahora qué hacemos? Y yo me tenía que humillar y pedirle perdón. Mirá, perdoname, yo sé que te prometí, pero calculé mal, fui un sonso, disculpame. Fue sin querer. Voy a ver si te lo arranco dentro de 2 días. Bueno, está bien, pero si es dentro de 2 días, ¿no? Y entonces ahí aprendí a qué, también, a decir que no. Pues yo a todos les decía que sí, ¿no? Tenés que hacer esto, sí, dale, buenísimo, te lo arranco en 2 días. Todo lo arrancaba en 2 días, no arrancaba nada, ¿no? Porque ¿cómo voy a arrancar todo en 2 días? Y entonces el Señor me fue también transformando y ayudándome a decir que no. Entonces venía, mirá, necesito esto urgentísimo, no puedo. ¿Cómo que no podés? Pero sí, tenés que poder. No puedo. Bueno, si vos querés que yo te mienta, te digo que puedo, pero yo no puedo. No, si no podés, decime. ¿Cuándo lo podés? Dentro de 15 días. Bueno, está bien. Y ya estaba, se terminaba. Pero para mí eso era un mundo antes. El Señor necesitó hacer un proceso de cambio en mí. Y para eso yo me tuve que humillar y entregarme en las manos del Señor, para que Él me empiece a transformar. ¿Cómo le pasó al Nabucodonosor? Me tuvo que volver animal de vez en cuando, ¿no? Bajo la represión de aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores, Nabucodonosor había aprendido por fin la lección que necesitan aprender todos los gobernantes, todos los líderes, a saber que la verdadera grandeza consiste en ser verdaderamente buenos. Reconoció a Jehová como el Dios viviente. Si tenés algún cargo donde tenés empleados debajo, la verdadera grandeza no es gritarle y tratarlos mal. La verdadera grandeza es ser buenos con ellos como te gustaría que sean buenos con vos. La regla de oro dice, hacé con el otro como te gustaría que te hagan a vos. De vez en cuando cambiamos la regla de oro y le damos vuelta porque es más fácil. No le hagas al otro lo que no te gustaría. No es negativa la regla de oro. Jesús no dijo, no le hagas al otro lo que no te gustaría. Dijo, hacele al otro lo que te gustaría. Entonces, cuando sabés que hay alguien en alguna situación y que conocés situación,
ponete 2 minutos, aunque sean, la zapatilla de esa persona, aunque no podés, no la va a entender a plenitud, pero un poquito, y decir, ¿qué me gustaría a mí que hagan conmigo si yo estuviera en esta situación? Y pedirle sabiduría al Señor. Y entonces después, hacé con esa persona lo que te gustaría que hagas con vos si estuviera en su lugar. Esa es la verdadera grandeza. Y esa grandeza solo la puede dar el Señor. Vamos a cerrar. Dios es justo y misericordioso. ¿Cuál es el texto clave? Bueno, hay muchos, pero uno de los textos claves. Yo creo que hay dos conjuntos de texto. Un conjunto de texto puede ser el 13 y el 17. Para que sepamos que hay un concilio en el cielo donde los vigilantes y santos, presididos por Jehová, por Dios, decretan lo que acontece y pasa sobre la tierra, de acuerdo al derecho que le da el planeta Tierra, las naciones, a ese Dios y a ese concilio. Y otro de textos son el 17 y el 37. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Y el versículo 37 dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Cuál es el tema del capítulo 4? Dios es el soberano que reina sobre los reinos de los hombres. Él es el que pone y quita reyes. Él es quien juzga y salva con misericordia a los hombres sin hacer acepción de personas. Dios es el único. Dios es juez y misericordia. En Cristo se encontraron la justicia y la misericordia. La justicia, Cristo fue y cargó todos los pecados, tenía que morir la muerte segunda, la que te tocaría a vos o a mí. Y la misericordia, Cristo mismo como Dios encarnado, muriendo la muerte segunda por vos, por amor. Y en ese Dios, mis hermanos, en quien tenemos que creer. El Dios que cambia a los incambiables. El Dios que convierte a los inconvertibles, como pasó con Nabucodonosor. Así que tranquilo, si tenés un carácter de porquería, tranquilo, el Señor te puede cambiar. ¿Sí? Tranquilo, si tenés un pecado que no puede dejar, el Señor te puede cambiar. El asunto es que te humilles delante de Él, lo reconozcas y todos los días le pidas, Señor, transformame, Señor, transformame, Señor, transformame. ¿Qué le parece si en el día sábado que ya comenzó, le pedimos por primera vez que nos transforme? ¿Sí? Mañana no te olvides, todo a cada rato, Señor, transformame. Cuando te venga el pensamiento, ese carácter, Señor, transformame, transformame, por favor, transformame. Ponete mensaje de texto para que te hagan acordar, ponete cartel en tu casa, ponete cartel en el auto, ponete de todo, que te haga acordar que necesitas entregarte al Señor. ¿Sí? Carteles luminosos, si tenés plata, comprate uno, ponételo en la puerta. Sí, lo que sea, pero que te ayude a acordarte de que te tenés que entregar al Señor. Porque si no te entregás y te humillás, Dios no te puede salvar. Dios no te puede transformar. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar al Señor. Querido Padre y Señor que estás en el cielo, gracias. Gracias, Señor, porque tienes las manos abiertas para recibirnos. Señor, en tus manos queremos descansar. Aquí nos encontramos parados, puestos en pie, reconociendo de que necesitamos de ti. Señor, necesitamos humillarnos para que tú nos transformes. Ayúdanos, Señor, para que reconozcamos lo que somos, lo que tenemos que cambiar y que no nos pase como a Nabucodonosor, que no sea demasiado tarde, sino que nos ayudes con tu Espíritu Santo a tomar las decisiones que tenemos que tomar. Señor, ayúdanos para que no creamos la mentira de que así soy y así voy a llegar. Ayúdanos, Señor, a aceptar de que no podemos ir al cielo como somos en la carne, sino que tenemos que ser una nueva criatura en el Espíritu. Ayúdanos, Señor, y danos del Espíritu que tenía Daniel, para que con el Espíritu Santo, como lo tenía Daniel, nosotros podamos ser como fue Daniel, fiel a ti, no diciendo ni haciendo para que a los otros les guste, sino diciendo y siendo lo que tú quieres que seamos. Señor, bendícenos en esta noche, que todo cuanto hagamos sea conforme a tu voluntad. Acompáñanos a nuestros hogares y ayúdanos a seguir reflexionando sobre lo que hoy estudiamos, que necesitamos humillarnos para que tu Espíritu Santo ocupe nuestra vida, sea parte de nuestra vida y Él nos transforme en la imagen y semejanza de tu Hijo amado Jesús. En el nombre del Señor Jesús pedimos estas cosas. Amén. Mis hermanos.